Recientemente se estrenó una película del videojuego más vendido de la historia, por supuesto hablo de Tetris. En esta historia veremos el origen de la producción del videojuego, su creación. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas de nada. Esta historia comienza en 1988 en el Consumer Electronics Show, donde conocemos a Hank Rogers, el presidente de una pequeña empresa llamada Bulletproof Software, un programador que está presentando a su descubrimiento un nuevo videojuego llamado Go, el cual según sus palabras es como el ajedrez, pero más difícil. A pesar de su entusiasmo, nadie se muestra interesado en su proyecto. En medio de esto, Hank descubre que su vendedora está tan aburrida por la inactividad que prefiere disfrutar de un videojuego de la competencia llamado Tetris. A pedido de ella, Hank decide probar el juego tan solo unos segundos después hasta enamorarse de este. Al hacerle algunas preguntas al vendedor, descubre que una sola empresa posee los derechos del juego, en todo el mundo, en todas las consolas menos en Japón. Queda tan maravillado que pasado esto le cuenta sobre el juego a su prestamista llamado Eddie. Aquí le explica que Tetris es una mezcla de letra porque las piezas del juego son variaciones de 4 cuadros y por otro lado del tenis. Su jefe cree que está exagerando pues dijo lo mismo de otros juegos. Entonces Hank le menciona que todavía puede ver las piezas del juego en su mente, porque además de adictivo lo considera arte, poesía y básicamente el juego perfecto. Dicho esto, le revela que al descubrir que el mercado en Japón estaba inexplorado, él decidió utilizar el dinero que le debía al banco por el fracaso de Go para comprar los derechos en ese país. Eddie no puede creer que esté arriesgando tanto a tal punto. Entonces Hank le cuenta que Tetris ya es un éxito rotundo en Rusia. Eddie lo interrumpe para recordarle que no existe una industria de videojuegos en ese país, pero Hank tiene una explicación para ello. Así procede a contarle cómo hace 4 años un ruso llamado Alexei, quien durante el día era un programador para el gobierno en el Centro Soviético de Informática, el ORG, y por las noches se dedicaba a crear videojuegos por diversión. Un día, al ver un juego de rompecabezas, decidió tomarlo como inspiración, y como su computadora era una máquina anticuada que ni siquiera poseía tarjeta gráfica, tuvo que ingeniárselas haciendo que sus bloques sean 2 paréntesis juntos. Con el tiempo, a su proyecto se sumaron amigos suyos con los cuales pronto hicieron el juego compatible con IBM, lo que le dio al juego gráficos a color y música de 8 bits. El tamaño permitió que la gente pudiera hacer copias y lo esparciera gratuitamente por toda Rusia, pero como la Unión Soviética es un país tan cerrado, el juego no podía salir, y es por eso que hace 2 años tuvo que intervenir el empresario Robert Stein, alguien que se dedicaba a viajar por Europa Oriental para comprar videojuegos y luego venderlos en Occidente. En uno de sus viajes, gracias a uno de sus empleados, descubrió Tetris, así que le hizo la oferta de compra a Alexei, quien luego de consultar con sus superiores obtuvo la aprobación. Una vez que obtuvo el juego, Stein se reunió en Londres con Robert Maxwell. Este puso al frente a su hijo Kevin, director de Mirrorsoft, para cerrar un acuerdo de distribución de Tetris en las computadoras. Luego de enterarse de esto, Hank le cuenta que el día anterior visitó las oficinas de Nintendo en Japón, donde engañó a la recepcionista para infiltrarse en el edificio hasta encontrar al presidente Hiroshi Yamauchi. Una vez frente al viejo, Hank hace que pruebe Tetris, el cual fue adaptado a un cartucho para Nintendo. Al hacerlo, Yamauchi le propone comprar los derechos por $500,000. Sin embargo, Hank lo rechaza, pues quiere que su empresa sea la distribuidora funcionando como un socio. Y para que entienda, le pone como ejemplo la sociedad entre Mario y Luigi y otras sociedades de sus videojuegos. Yamauchi acepta y le encarga la producción de 200,000 cartuchos. Dicho todo esto, Hank le explica a Eddie que para lograrlo necesita un préstamo de $3 millones, 2 para Nintendo y $1 millón para máquinas de arcade. Al ver la convicción de Hank, Eddie acepta hacer el préstamo a cambio de subir los intereses. Tras esto, nuestro protagonista se reúne en Tokio con su esposa Akemi Rogers, quien además es la directora financiera de su empresa, para contarle la situación. Al ver el préstamo, Akemi no está segura, pero cuando Hank hace que note cómo sus hijos están hipnotizados con Tetris, ella acepta las condiciones. Así vemos que al día siguiente les informa a sus trabajadores que ahora son grandes distribuidores. Mientras tanto, en Moscú, Alexei es visitado por Valentin Trifonov, del Comité Central del Partido Comunista y actual ministro del Comercio Exterior. Este le explica que debido a su juego, los trabajadores estaban tan distraídos que ya no trabajaban, así que tuvieron que bloquearlo de todas las computadoras. Además, le informa que está al tanto de su venta hacia el exterior. Todo marcha bien hasta que Hank recibe la llamada de Kevin Maxwell, quien le revela que Mirrorsoft vendió los derechos de Tetris en arcade en Japón a Sega. Hank intenta protestar, pero Kevin le recuerda que él firmó los papeles dándole el poder de decisión, así que debe aceptarlo. Aún así, Hank se reúne con Yamauchi, pues luego de contarle de la jugada de Kevin, le pide un adelanto para meterse en el negocio. Yamauchi acepta, pero a cambio pide conocer a su gente en Seattle. Así vemos que Hank vuela hasta las oficinas de Nintendo en esa ciudad. Aquí conoce a Minoru Arakawa, el presidente de Nintendo en América, y al vicepresidente Howard Lincoln. Hank conoce la nueva consola llamada Game Boy, la cual es capaz de correr Mario Bros. Por cierto, si no viste el resumen de la película de Mario Bros, pásate por la tarjeta que te dejo aquí arriba o por el comentario fijado. Regresando a la historia, en ese momento cuando Hank comprende que para introducir el juego utilizaron el programa C con una resolución de
1960 por 144, decide sacar su copia de Tetris y en cuestión de minutos lo introduce en el Game Boy. Al jugar este juego, los directivos quedan fascinados y aceptan la idea de Hank de vender la consola utilizando a Tetris como juego insignia. Como siguiente destino, Hank vuela hasta Londres, a las oficinas de Kevin Maxwell. Al llegar, descubre que en el lugar se encuentran Stein y Robert. Aquí, al descubrir que Stein es el medio para poseer los derechos de Tetris en las consolas portátiles, dice tener una oferta para comprarlos, pero Kevin lo interrumpe pidiéndole que se marche pues no le interesa. Hank no es un tonto y por eso espera a Stein para ofrecerle $25,000 a cambio de garantizarle los derechos de los portátiles. Stein acepta, pero poco después Hank recibe un llamado de Nintendo pidiéndole explicaciones pues Stein planea vender Tetris portátil a Atari. Al escuchar esto, Hank decide que viajará a Moscú para cerrar el trato personalmente. Esto no pasa desapercibido para Kevin, quien al enterarse lo increpa para despedirlo pues dice que él mismo negociará con los soviéticos. Como para entrar a Rusia y hacer negocios se necesita una visa que tardaría demasiado tiempo en tramitarse, Hank decide entrar como turista y aún así su persona llama la atención, así que comienzan a espiarlo. Una vez dentro, Hank comienza a preguntar por el Org, la empresa estatal de gobierno que posee los derechos portátiles, pero nadie quiere ayudarlo. En medio de esto conoce y contrata a una intérprete llamada Sasha, quien por fin le da respuestas y lo lleva hasta el Org. Aunque le advierte que entrar sin invitación es ilegal, Hank decide continuar. Adentro tiene la suerte de conocer al director Nikolai Belikov. Hank intenta explicarle el motivo de su viaje, pero ninguno entiende el idioma del otro, así que Hank regresa por Sasha para que sea su intérprete. Así logra explicarle que es el distribuidor de Tetris para Nintendo en Japón. Sin embargo, Belikov le menciona que el Org nunca vendió la patente de Tetris a nadie, sino la versión del juego para computadoras. Enseguida, Hank procede a explicarle que los derechos pasaron de el Org a Stein, de estos a su empresa, y que todo esto debía ser enviado a el Org por Mirrorsoft, pero Belikov le menciona que no recibió nada, y por ello la copia de Tetris que tiene es ilegal. Hank sabe que hay una confusión y quiere que entienda, así que a pesar de la advertencia para que se marche por haber mentido en su visa, logra obtener una segunda cita para el siguiente día. Hank sabe que está en problemas, así que intenta buscar un teléfono con llamadas internacionales, pero antes es interceptado por la gente de Trifonov, quien le ordena gentilmente salir del país. Más tarde vemos que Kevin aterriza en Rusia, donde es recibido por el mismo Trifonov. Kevin le dice que está esperando al presidente Gorbachev, pero Trifonov lo convence de hacer un trato a cambio de facilitarle sus negocios. Al día siguiente, Hank regresa a el Org, donde es recibido por Belikov y el mismo Alexei. Cuando al lugar también llega Trifonov, este le da a elegir entre regresar a su casa y detener la producción de Tetris y estar a salvo, o quedarse y enfrentar las consecuencias. Sin pensarlo, Hank decide quedarse. Esto provoca que Trifonov ordene una reunión entre los altos mandos. Entonces Hank aprovecha para decirle a Alexei que cuando solucione todo lo hará millonario. Sin embargo, Alexei le explica que debido al comunismo no tiene derecho a recibir ninguna compensación por el juego. Mientras tanto, descubrimos que todo esto es un plan de Trifonov para sacarle más dinero a Hank y a Kevin. Las discusiones continúan y gracias a esto Hank descubre que el Org tampoco vendió los derechos de Tetris para arcade y que la única versión del juego presentada fue para computadoras. Entonces, al revelarle que Stein y Mirrorsoft están vendiendo el juego a nivel mundial, logra que le muestren el contrato. Al edificio acaba de llegar Stein, pero no logra ser recibido por la reciente revelación. Belikov se reúne con Kevin, pero solo le pregunta si está relacionado con Hank y si cree que el Tetris portátil que este le dio es pirata. Kevin no logra darle una respuesta exacta, pero es suficiente para Belikov, pues lo deja regresar con Hank. Este le explica que luego de leer el contrato descubrió que Stein lo engañó al no definir exactamente lo que es una computadora en el contrato, pero legalmente hablando no le robó, lo que significa que él tampoco. Además, el contrato no habla sobre la patente del arcade, la cual tiene un valor de $150,000. Al escuchar esto, Belikov formula un nuevo contrato con una definición de computadora y se le entrega a Stein para que lo firme, dejándole en claro que está al tanto de su venta a Sega. Stein le pide una noche para leerlo y Belikov acepta. Luego le informa a Hank que lo verá de nuevo al día siguiente. Al marcharse, Hank aprovecha para pedirle a Alexei que lo lleve en su auto. Luego de contarle su historia y su admiración, logra que este le dé su número para mantenerse en contacto. Por otro lado, cuando Kevin vuelve a ver a Trifonov para pedirle explicaciones, este le menciona que el comunismo está muriendo y que pronto se quedará sin trabajo, por lo que si quiere su ayuda de ahora en adelante deberá darle un jugoso soborno. Kevin lo rechaza de inmediato, pues no desea hacer negocios con políticos corruptos. Sin embargo, vemos que Trifonov entabla comunicaciones con Robert Maxwell y llegan a un acuerdo por $400,000 en una cuenta suiza, pero poniendo como condición que Kevin no se entere. Ya en su hotel, Hank revista el número de teléfono, pero al ver la nota descubre que Alexei en realidad escribió su dirección. Así, esa noche Hank lo visita con flores para su esposa. Aquí, luego de una cena donde se hacen más cercanos, Alexei decide mostrarle el Tetris original. Mientras lo juega, Hank le propone que una vez completada la línea, deberían desaparecer todos los espacios llenos y no solo una columna. Así ambos unen sus mentes para seguir agregando actualizaciones y mejorar el juego.
De repente el ambiente de felicidad se corta cuando alguien llama a la puerta. Sin embargo, resulta ser la vecina. Alexei le pide a Hank que se marche, pero este lo convence de salir juntos y que lo lleve a conocer Moscú. De esta forma llegan a un antro donde varios pensadores libertarios se reúnen a celebrar. Incluso se dan el lujo de bailar música americana. Mientras esto sucede, vemos que Trifonov estuvo espiando a Hank y ya sabe que estuvo en casa de Alexei. Entonces envía gente de la embajada rusa en Tokio a visitar a Akemi para aconsejarle que cuando se comunique con Hank le diga que regrese a Tokio de inmediato. Más tarde vemos que antes de llegar a su hotel, Hank es interceptado por la gente de Trifonov, quienes no solo le dan una paliza advirtiéndole que se vaya, sino que le roban los pantalones. Cuando regresa a su departamento descubre que este fue saqueado. Justo ahí llega Sasha mencionándole que también revisaron su departamento. Hank no entiende por qué es tratado así, entonces ella le explica que ante sus ojos es un extranjero que quiere comprar propiedad rusa, lo que muchos ven como traición. Dicho esto, Sasha le aconseja no arriesgarse y luego lo besa, pero Hank la detiene diciéndole que está casado. Al día siguiente, Trifonov intercepta a Alexei para amenazarlo de forma indirecta, diciéndole que si sigue cometiendo errores podría terminar como su padre. De nuevo con Hank, luego de varios días por fin logra obtener una llamada internacional de 3 minutos. Entonces llama a Akemi para que se encargue de redactar un nuevo contrato para Tetris portátil. Ella le menciona acerca de la visita de los rusos, pero antes de decirle más, la llamada es cortada. Momentos después, cuando Hank se dirige a Elorg, descubre que Stein se encuentra ahí con el mismo propósito. Más tarde, al verse acorralado, Stein acepta firmar el nuevo contrato por las patentes de computadoras y espera hacer otro para el arcade. Sin embargo, Belikov lo deja esperando pues se reúne con Hank. Este también le pide explicaciones por las amenazas que él y su familia sufrieron, pero a Belikov no le interesa, entonces Hank le propone $25,000 por la patente del portátil más 25 centavos por cada unidad vendida, dejando en claro que ya no le queda más dinero para ofertar, pero que estima que lograrán vender cerca de 20 millones de copias, lo que significaría $5 millones para ellos. Belikov se marcha para ver sus opciones, pero Trifonov lo detiene pues le revela que el Estado ha decidido que Tetris sea vendido a Mirrorsoft. Entonces ambos se reúnen con Kevin, quien oferta 2 millones por las patentes, pero sin regalías. Para cerrar el trato, Kevin firma una carta de intención donde obtiene los derechos y al final de la semana paga un adelanto de $1 millón. Sin embargo, Belikov sabe que Trifonov está involucrado, así que de forma clandestina hace que Hank firme una carta de intención y le revela que tiene una semana no solo para ofertar por la patente de los portátiles, sino también del videojuego a nivel mundial, ya que arregló el contrato con Stein al redefinir el término computadora. Una vez afuera, Hank y Alexei se reúnen. En ese momento, Alexei descubre que están siendo fotografiados. En medio del viaje, Alexei le cuenta que cuando era niño su padre era profesor de la Universidad de Moscú y que pudo ver cómo un colega suyo fue arrestado por vender su libro en el extranjero. Su padre firmó una carta de protesta y como respuesta, el Estado le quitó su trabajo y le prohibieron cualquier otro oficio, lo que arruinó a su familia y es lo que están intentando hacerle a él. Alexei lo lleva hasta la cercanía de la KGB para mostrarle que lo estaba espiando y que utilizaron a Sasha como agente. Entonces, sin perder tiempo, lo lleva al aeropuerto. Mientras tanto, vemos que Robert Maxwell visita a Minoru para contarle sobre el trato que su hijo está por lograr con Elorg. No pasa mucho hasta que Trifonov se entera de los movimientos de Belikov, así que cancela el trato con Hank en su nombre y le ordena castigarlo con una paliza. Cuando Hank regresa, encuentra el fax con la noticia sobre la cancelación, pero además recibe una amenaza para que se aleje con una fotografía suya y Sasha bañándose. En ese momento recibe la llamada de Lincoln, informándole que como no consiguió las patentes harán el negocio con Mirrorsoft. Hank intenta explicarle que todo es mentira, pero Lincoln no quiere escucharlo. Pasado esto, llega Akemi y a pesar de enterarse de la situación se muestra más enojada por el poco tiempo que su esposo está pasando con ella y su hija últimamente. En Rusia vemos que Belikov visita a Alexei para luego de decirle que su país se convirtió en un nido de ladrones y que cuando Mirrorsoft compre las patentes él será destituido. Le revela que aún hay esperanza, entregándole un contrato para que se lo haga llegar a Hank. Alexei acepta arriesgarse y vemos que al día siguiente en su trabajo crea un incendio intencional como distracción para poder enviar el contrato por fax. De esta forma, poco después en Tokio, Hank recibe el contrato que Kevin Maxwell y Elorg poseen y así comprende que todavía tiene tiempo para hacer la oferta. Luego, cuando Kevin se reúne con su padre para pedirle $1 millón, lo encuentra triturando los balances de la empresa pues quieren esconder sus fraudes fiscales. Aquí Kevin comprende que ni siquiera tienen dinero para hacer el trato, pero Robert le dice que él se hará cargo para conseguir las patentes sin pagar. Mientras tanto, cuando Hank llega a Nintendo, descubre que Atari hackeó el cartucho de Nintendo y ahora planean vender Tetris en sus consolas, pero al mostrarle el contrato, Hank les explica que no tienen los derechos pues el tiempo para hacer la oferta de Mirrorsoft expiró hace un día. Para que entiendan, procede a contarle cómo Stein engañó a todos y por eso nadie nunca tuvo las patentes y tampoco las tienen ahora. Dicho esto, convence a Minoru de
acompañarlo a Moscú para cerrar el trato. Los actos de Alexei no pasan desapercibidos, pues al regresar al trabajo, observa que ahora todos se apartan de él, y cuando regresa a su casa descubre que está siendo desalojado y que Trifonov es el responsable. Este le advierte que la próxima vez que cometa un error no solo cambiará de vida, sino que dejará de existir. Mientras tanto, ya en el org, a la reunión llega Belikov, pero también Sasha. Aquí Nintendo ofrece 5 millones con un pago por adelantado, más regalías de $1 por unidad vendida de Tetris a nivel mundial. Belikov está por aceptar, pero Sasha lo detiene, pues dice necesitar más tiempo para ver el contrato. Momentos después, cuando Trifonov se entera, llama a Robert Maxwell para darle 24 horas para hacer la transferencia del millón, si quiere tener los derechos antes que Nintendo. Sasha no comprende por qué le da ventaja a Mirrorsoft si su oferta es menor, pero él le dice que no se meta en lo que no entiende. Mientras tanto, en las oficinas de Mirrorsoft, Kevin le informa a su padre acerca de la oferta de Nintendo por los derechos a nivel mundial. Robert Maxwell no lo comprende, pues hasta donde sabe ellos son los dueños. Sin embargo, en ese momento aparece Stein golpeando a Kevin y tratándolo de traidor, pues ya sabe que él estuvo en Moscú y cree que por su culpa, el org cambió su contrato redefiniendo la palabra computadora, lo que significa que pierde los derechos a nivel mundial. Al ver esto, Robert Maxwell decide viajar personalmente a Moscú para arreglar todo. Por otro lado, volvemos a ver a Alexei, quien ahora vive en un triste departamento en los suburbios y es vigilado constantemente. Cuando Robert Maxwell llega a Moscú, es recibido por Trifonov, pero este lo ignora y pasa de largo hasta reunirse con el secretario general Gorbachev, a quien procede a contarle acerca de las negociaciones por Tetris, donde según él, si Nintendo compra los derechos significaría que el comunismo ha muerto, pues le estarían abriendo las puertas al capitalismo. Dicho esto, Robert Maxwell propone un intercambio de los derechos de Tetris por los derechos de sus enciclopedias Collier sin dinero de por medio. Sin embargo, Gorbachev le deja en claro que en su país está quebrado, que su gente pide libertad y que al igual que el mundo está cambiando, la Unión Soviética no se quedará atrás, así que debe rechazar su oferta. Antes de marcharse, al ver el excesivo interés de Trifonov, Gorbachev ordena un informe sobre su persona. Al mismo tiempo, cuando Henk vuelve a ver a Alexei en la vía pública, el ruso le dice que no debió haber vuelto, pues malinterpretó sus palabras y que no lo considera un amigo, ya que Henk lo utilizó para obtener el contrato y sabe que él no recibirá ninguna ganancia. Henk intenta explicarle que no es así, pero Alexei se marcha sin querer escucharlo, pues sabe que lo están vigilando para ver si comete otro error. A continuación vemos que en medio de un desfile militar, Gorbachev procede a dar un discurso por el aniversario de la Unión Soviética. A la mitad de este, Trifonov abandona su puesto al enterarse que Nintendo se dirige a el org, así que moviliza a su gente, incluyendo a quienes estaban vigilando a Alexei. Cuando Henk y los suyos llegan, descubren que la gente de Mirrorsoft está presente con su oferta de intercambio de patentes, pero luego de unas preguntas, Belikov comprende que Mirrorsoft está en bancarrota, así que ni siquiera pueden pagar el millón de adelanto. Robert Maxwell lo amenaza, pero Belikov lo expulsa a él y a su hijo, para a continuación firmar el contrato con Nintendo. Hecho esto, les aconseja marcharse, pues no están seguros en Moscú. Momentos después, cuando Trifonov llega y confronta a Robert Maxwell, sale a la luz toda la corrupción. Así descubre que el empresario no tiene el dinero por el momento. Sasha comprende que Trifonov estaba robando el dinero del Estado y Kevin descubre que hicieron tratos a sus espaldas. Con todo esto a la luz, para recuperar el poder, Robert Maxwell y Trifonov acuerdan que si recuperan el contrato de Nintendo, el empresario le dará el 50% de Tetris al ruso. Enseguida vemos que Trifonov logra acorralar a la gente de Nintendo, pero justo ahí llega Alexei en su auto para ayudarlos y sacarlos de ahí. Al mismo tiempo, Sasha, quien está totalmente decepcionada de su jefe, decide contarle lo sucedido a Gorbachev. Mientras tanto, en las calles de Moscú se está llevando a cabo una persecución donde vemos a Alexei y los demás arriesgar sus vidas, cruzando semáforos en rojo y conduciendo por la vereda para no ser aplastados por un camión hasta llegar al aeropuerto. Una vez aquí, cuando están abordando, observan que Trifonov acaba de llegar, así que Henk convence a Alexei de marcharse para no ser descubierto. Si bien logran subir al avión, vemos que Trifonov llega antes de que despeguen con destino a Tokio y obliga a abrir las compuertas. Sin embargo, enseguida descubre que se equivocó de avión, así que intenta llegar hasta el avión de Henk, pero afuera es interceptado y arrestado por soldados al mando de Sasha por órdenes de Gorbachev. Mientras tanto, el avión de Henk, que en realidad tiene como destino Zurich, despega. Pasado esto, cuando Akemi y su hija regresan a su casa, se reencuentran con Henk, quien les pide perdón por haber estado ausente y les muestra el cheque para su empresa por un valor de $5 millones. Tras esto, cuando llega la Navidad de 1989, en las noticias se puede ver que las protestas en la Unión Soviética no paran de crecer, hasta que el muro de Berlín cae y provoca la renuncia de Gorbachev, haciendo que la bandera roja del Kremlin sea retirada. Además, que la venta del Game Boy en Japón ha sido un éxito rotundo y que se espera que sea igual en el mercado americano, superando los $110 millones en ventas. Cuando volvemos a ver a Alexei, este recibe de parte de Henk un paquete con una Game Boy y boletos de avión para toda su familia. Así vemos que pronto estos dos se vuelven a reunir en Estados Unidos. Como esta es una película basada en hechos reales, sabemos que Henk y
Alexei fundaron Tetris Company, que Robert Maxwell robó 900 millones de las pensiones de sus trabajadores y que tenía una deuda de más de 5.000 millones de dólares. Luego de su muerte, Kevin fue arrestado por los cargos de su padre, pero sería liberado por la corte al ser declarado inocente. En el 2014, Henk nombró a su hija como la directora ejecutiva de Tetris, finalizando así con esta historia.